Pero bueno, ya apareció el acuerdo firmado entre el gobierno de Colombia y la Unión Europea para que pueda haber tropas colombianas al servicio de las jugadas militares de la Unión Europea. Jugadas militares que por supuesto son las de los intereses de los europeos, a nadie se le vaya a pasar por la cabeza que es para ayudarnos a nosotros. O sea, lo que están diseñando es que con el proceso de paz, que ojalá lo haya, y ahora voy a referir a eso, puedan liberarse campesinos de los de aquí para que no se maten aquí, sino que se maten allá, al servicio de los intereses imperialistas de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Ese es Santos. Ese es Santos. Ese es Santos. Bueno, podríamos quedarnos aquí el día entero, no voy a poner en eso, ustedes son de nivel muy alto, más se ponen a contarles cada cosa que está pasando. Pero el tipo es el jefe de la derecha colombiana. ¿Qué otra cosa reaccionaria se le ocurre a un tipo que no sea característicamente retardatario? Entonces me dice, bueno, y el proceso de paz, senador. Y aquí sí que yo creo que el pueblo tiene que afinar, superafinar. O sea, no engañamos, pero tampoco facilitamos el engaño. O sea, si el pueblo no sirve para estorbarlo, a mí no me pidan ni que ganemos, si ustedes quieren, tampoco duden eso. Pero si el pueblo no sirve para estorbar a las trampas de las fuerzas reaccionarias, entonces ¿para qué carajo sirve el pueblo? A mí me decía, mucha gente me dice, senador, pero estoy con usted. Yo ni siquiera les pido que les gane, lo que les diga, con eso estoy contento. ¿Cómo es la historia del proceso de paz? Cuando el pueblo se crea, nosotros pusimos en el ideario dos cosas: no a la lucha armada y sí a un proceso de paz negociada. Esa es la línea del pueblo en el 2006. Hay que ver lo que nos dijeron en su momento. Yo estoy diciendo los Juan Manuel, Santos, Uribe, todos, por la cosa de la solución negociada. Pero bueno, eso lo dijimos y esa es la posición nuestra. Entonces, cuando se anuncia el proceso de paz de La Habana, pues digamos que para nosotros en el pueblo fue facilísimo, casi que no tuvimos que ni reunirnos, porque era obvio, eso es lo que estábamos proponiendo desde siempre. Entonces digo, bueno, ojalá eso salga bien y somos solidarios con eso. Y yo no oigo, la verdad, una sola voz del pueblo oponiéndose a eso. Ahora, no son idénticas todas las voces, porque el pueblo es una fuerza diversa y hay matices y hay énfasis y hay cosas, pero digamos que la posición del pueblo siempre ha sido la de respaldar esos. La mía particularmente, yo he escrito artículos, he dado conferencias, no sé, centenares o miles de veces he hablado de eso en los medios, todas las veces se me han preguntado. Y siempre digo, sí al proceso de paz, sí al proceso de paz, sí al proceso de paz. Ahora, ¿yo qué pienso? Yo no creo que ahí se vayan a arreglar todos los problemas de Colombia, pero eso tiene que ser franco. Porque lo que se acuerde allí tendrá que ser por consenso con Santos. Nada de lo que se acuerde allí es por fuera del consenso. Y yo, pues, después de todo lo que conozco a Santos, no puedo pensar que Santos firme nada que cambie a Colombia. Es más, venimos sosteniendo que la política agraria de Santos es la más reaccionaria de la historia de Colombia, y no es que lo diga, sino que lo he demostrado minuciosamente. En eso mi oficina ha trabajado muy duro. Ahí están tramitando otra vez la ley de Rusia, la van a votar el martes. Cuando uno de ellos dice esto, entonces alguien me dijo, entonces que no haya proceso de paz. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que el proceso de paz es valioso en sí mismo. En sí mismo es tremendamente valioso. Y di tres grandes razones. La primera, bueno, un poco de menos violencia, claro que nos tiene que alegrar, menos sufrimientos, etc. Dos, si ese proceso tiene éxito, de pronto, no digo que mañana, pero de pronto hacia adelante, parte de ese gasto militar se pueda convertir en gasto público, digamos, no sé, en cosas, educación, salud, lo que sea. Hay un gasto grande y por supuesto afecta, eso no es un gasto grande. Pero tercero, para mí esto es lo principal: si ese proceso de paz tiene éxito y otros, el
el día de mañana por el ELN, si hace acuerdos se termina llegando, ¿sí? Esos procesos yo creo que van a mejorar las condiciones para la lucha social y política por la transformación del pueblo. Es mi íntima convicción. Que se nos va a hacer más fácil, no digamos que nos va a volver mamey, tampoco, porque siempre nos van a estar de mil maneras, pero las condiciones van a mejorar un poco. O sea que en sí mismo ese proceso es exitoso. Ahora, ¿qué es para mí el proceso? El antitrón del asunto. Las armas desaparecen y quienes hoy las empuñan se reintegran a la vida civil. Son las dos cosas. Ahora, si además de eso se toman algunas medidas, etcétera, pues tampoco me voy a poner a discutir eso, ¿cierto? Y es probable que se puedan tomar otras medidas que uno pueda estar de acuerdo con ellas. Pero en sí mismo el desaparecimiento de las armas y el reintegro a la vida civil ya es una cosa que vale la pena respaldar. Así Santos politique y se consiga unos votos con eso, yo eso tampoco me preocupa, porque claro, él politiquea y se consigue unos votos con eso. Porque eso Santos lo viene usando como una carnada para tapar a Santos. Esa es la realidad de lo que tenemos. Pero ojo, ¿dónde está el punto crucial? ¿Y dónde está el punto del debate en Colombia? Porque haya proceso de paz y porque Santos adelante el proceso de paz y porque firme un proceso de paz negociada, nos volvemos santistas. Este es el punto crucial. O sea, dejamos de ser oposición a Santos. Yo creo que no. Es más, cuando el Polo votó, bueno, no tanto eso, en 2004 la declaración de la oposición era que inicialmente no sabíamos que iba a ser ese proceso de paz. Había sospechas, pero no lo sabíamos. Pero cuando empezó el proceso de paz, respaldamos el proceso de paz, estoy hablando de Santos I, pero no cambiamos nuestra idea de la oposición. Y cuando en marzo aprobamos oposición a Santos o a Zuluaga, ya el proceso de paz estaba andando. Entonces, digamos que estas son decisiones tomadas a conciencia. Y yo no veo que eso cambie de ninguna manera nuestra idea. Proceso de paz sí, Santos no. Y si mañana hay proceso de paz, yo creo que el pueblo no puede entrar al gobierno. ¿Qué? Porque para el posconflicto, porque es que no va a cambiar la política fundamental de lo que Santos representa. Eso, por supuesto, habrá que discutirlo en su momento, pero yo lo señalo porque estamos hablando de la naturaleza, del alma del tipo. ¿Qué es lo que es Santos? Aquí hay confusión. Hay quienes dicen, no, es que el que firma la paz es de izquierda y el que no la firma es de derecha. Eso es una simplificación que no es cierta. Ustedes encuentran regímenes profundamente reaccionarios en la historia de la humanidad que han firmado procesos de paz. El señor Adolfo Hitler, para poner un solo caso, hizo pactos de paz. Eso son realidades que están allí, pero que dependen de otras cosas. Ahora, ¿cuál es mi mayor preocupación? Es que yo cada vez estoy más convencido de que Santos, que es un tipo ambicioso, es un cuadro del imperialismo. Él se define como pro-estadounidense, tiene todo el respaldo del Departamento de Estado. O sea, aquí no hay confundidos. Yo veo a Santos con la política de hacer moñona. ¿Qué es moñona? Es desarmar a quienes están en Estados Unidos y desarmarnos ideológica y políticamente a todos los que están luchando por cambiar a Colombia. Y ese es el inmenso riesgo que estamos corriendo. ¿Cuál es el inmenso riesgo que estamos corriendo? Que en la confusión no solo desaparezcan esas armas, que ya he dicho es bienvenido, sino que desaparezcan nuestras concepciones y nuestras diferencias y nuestros enfoques y nuestros puntos de vista y de nuestra voluntad de ser independientes y de no entregarnos y no dejar de luchar por cambiar a Colombia. O sea, yo siento a Santos, proporciones guardadas por supuesto, pero intentando una cosa muy semejante a lo que hizo Gaviria, César. Esto es historia patria. Gaviria no es el que hace la paz con el M-19, la hace Vargas. Y fue muy bueno que ese proceso se hiciera, pienso yo, unos fusiles menos, y su reintegro a la vida civil de los combatientes. Pero eso generó una euforia en Colombia, como una especie de ataque de felicidad. Y entonces empezaron las cosas, no todos somos hermanos, ahora sí nos queremos, bienvenidos al futuro, dijo César Gaviria, la nueva constitución, que es la constitución de la guerreros al gabinete presidencial.
Y esto se volvió como una borrachera de felicidad. Y la nueva Constitución. Y cuando al país le llegó la hora del guayabo, de la resaca, de mirar qué era lo que había pasado, qué descubrimos. Y hay un artículo de Gómez burlándose de Colombia por esto. ¿Qué se descubrió cuando terminó la resaca? Que en la Constitución del 91, donde hay elementos democráticos que hay que defender, eso no tengo la menor duda, pero también iba toda la reforma neoliberal. Y no solo toda la reforma neoliberal en la Constitución, todo el libre comercio, la privatización, etcétera, sino en las leyes que se implementaron. Gómez lo dice burlando, dice, no, es que mientras ustedes celebraban muchas cosas, nosotros les hicimos toda la reforma. La ley 100 de todo el sistema de seguridad social colombiano es de ese momento. Ponente Álvaro Uribe, presidente César Gaviria, ministros de César Gaviria, Juan Manuel Santos, Ernesto Samper, todos ellos. La ley 142 de privatización de las empresas de servicios públicos es de ese periodo. Es de ese periodo. La ley 30 de desfinanciación de la universidad pública es de ese periodo. Y esa ley no resultó peor porque la ley era para quebrar las universidades públicas, porque descongelaba absolutamente las transferencias. Lo que pasa es que algún fallo de la Corte hizo menos mal a la ley. Todo eso sucedió en ese momento. Mientras porciones muy grandes de los sectores democráticos de este país no vieron lo que estaba pasando. Yo veo a Santos queriendo hacer lo mismo ahora. Y es muy curioso, primero nos hablaron mucho del proceso de paz, ya ahora las cosas no van a cambiar en el proceso de paz, sino en el posconflicto. Sí, será verdad. En el posconflicto santista, o en el posconflicto de Vargas Lleras, o en el posconflicto de Zuluaga, o del que sea, sí van a cambiar las cosas en Colombia. Que no resulte que ese escuchado se lo metan en este país y dentro de 10 años, o dentro de 15 años, digo, mierda, nos engañaron otra vez. El pueblo no puede caer en eso. Es que en buena medida nuestro oficio es este, es ver más allá de donde ve la gente. Es que a mí resulta que me pagan para estar 20 horas al día en esta onda. Entonces yo tengo que leer y releer y mirar las cosas con cuidado, y si no, no sirvo para ver un poquito más allá de donde ve el vendedor ambulante que lo están vendiendo, si vaina no tiene tiempo de leer la prensa y estar pendiente de las cosas buenas, pero que no me puedo dar ese lujo. Y yo creo que este es un debate que tiene que hacer el pueblo a fondo. O sea, ¿qué significa de verdad el proceso de paz y cuáles son sus alcances? Y repito, esto no es porque nos opongamos al proceso de paz, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. O es que no es posible coincidir en una cosa y no coincidir en otras. Es que eso es de la vida. O sea, yo puedo tener mis diferencias con cualquiera de ustedes, compañeros, pero en otras cosas tengo coincidencias. Y lo mismo pues tiene que pasar con los Santos, o con cualquiera. Bueno, entonces ustedes alguien mira, bueno, ¿y Uribe cómo va en ese rompecabezas? ¿Cómo va en ese rompecabezas? Y ese es el otro debate que tenemos. Que de alguna manera está tácito o está expreso, o lo que sea. ¿Cuál es mi obligación de Álvaro Uribe? Bueno, tengo una ventaja en esto. Yo le hice 60 debates a Uribe en el Congreso. Escribí decenas o centenares de artículos, no sé cuántas conferencias. Yo tengo una tasa en mi oficina, todo lo que he dicho está publicado, todo, transcrito y en videos. No le quito una coma a nada de lo que dije de eso. A nada es a nada. Lo tengo acusado de la Comisión de Absoluciones por traición a la patria, no le quito nada. Pero aquí también hay que mirar otra cosa que está. Ese fue el debate que se presentó antes de las elecciones, pero el lío complicado es que en cierto sentido se pasó para acá. O sea, el debate le dio el salto al límite y se nos volvió aquí. ¿Cuál es el problema más grave que tenemos? Que tanto Santos como, porque en eso de alguna manera coinciden, sea de manera consciente o inconsciente,
están empeñados en polarizar al país entre ellos. Y esa polarización, si tienen éxito en eso, nos mata a nosotros y mata a todos. Aquí los que somos más viejos no tenemos que estudiar el asunto, los más jóvenes sí les toca averiguarlo un poquito. O sea, Colombia está en un riesgo inminente, compañeros, de regresar a la polarización liberal conservadora, o sea, de regresar al bipartidismo como única opción política. El bipartidismo es un invento reaccionario de siglos, en que a usted lo ponen a escoger siempre entre dos opciones que son fundamentalmente iguales entre sí, cuando no sean idénticas. Aquí liberalismo y conservatismo más de un siglo. En Estados Unidos demócratas y republicanos. En España los del PP y los socialistas. Y ustedes se van por el mundo y esa es la fórmula predilecta para todos los regímenes reaccionarios del mundo. Es bipartidismo. Bipartidismo que al final, ¿qué significa? Que sin importar quién gane, ganan los mismos. ¿Ustedes creen que aquí donde está Carlos Sarmiento y sus adláteres y sus parecidos alguna vez han sentido en riesgo, digo yo, en las fórmulas bipartidistas, en riesgo sus intereses? Los gringos, las transnacionales. Y ese es el lío que tenemos con estos dos personajes. Yo dije mucho en la campaña que eran iguales. Y eso se me terminó volviendo un lío, porque se volvió una discusión bizantina. ¿Sí? Igual sí, pero no, senador, y eso se volvió un alegato bizantino. Entonces yo le explicaba, decía, hombre, digo que son iguales como lo dice la sabiduría popular, ¿no? Son hojas del mismo árbol, harina del mismo costal, cucarachas del mismo calabazo, caimanes de la misma charca. Pero si usted va y mira la harina y la hoja del árbol, las cucarachas y los caimanes no son clones. Idénticos, absolutamente idénticos, no son. Pero el que diga que no son iguales queda como un loco. O sea, la sabiduría popular es sabiduría popular porque refleja la realidad. Alguien me dijo un día, me dijo, no, senador, es que los caimanes de la misma charca no son iguales. Yo le dije, puede que no, pero le aconsejo que no les meta el brazo. Y eso se volvió una discusión como bizantina. En estos días con un amigo muy querido, polista y todo, tuvimos un debate como 10 horas sobre esta vaina, si eran iguales o no eran iguales antes Uribe. Al final dijo, ¿saben qué? Sí son iguales. Pero eso sí, Uribe tiene copete. Entonces, hace unas semanas un profesor amigo mío de Manizales me mandó una razón. Le digo, mire, fulana, dígale a Jorge Enrique que eso así siempre va a tener un bache en ese debate. El problema no es si son iguales o no, el problema es que representan los mismos intereses. Yo creo que esta es la formulación. Yo creo que la idea de que son iguales, sí, es correcta, en general es correcta, pero deja la puerta abierta para volver esto a una discusión bizantina. Entonces, ¿se acuerdan de las discusiones bizantinas? Se iban a la guerra con la discusión de cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfilero. En la idea de que representan los mismos intereses no falla. Gaviria no es igual a San Pedro no es igual a Pastrana no es igual a Uribe no es igual a Santos, pero todos representan los mismos intereses. Que es lo que al final nos interesa. Nosotros no somos iguales entre nosotros, pero en la medida en que estamos unidos por el ideario de unidad, representamos los mismos intereses. O sea, defendemos las mismas ideas de manera gruesa, defendemos a los trabajadores, defendemos la producción, defendemos la soberanía, la democracia, pero no somos iguales. Si uno mira el gobierno de Gaviria y el de San Pedro y el de Pastrana, es como una especie de ir por una escalera. No son iguales, no pueden ser iguales porque es que a cada uno le toca hacer una parte de la tarea, es una escalera que va hacia el infierno. Entonces, Gaviria lo movió 4 años, San Pedro 4 años, Pastrana 4, Uribe 8 y ahora le toca a Santos, ya llega a 4 y va a 8. O sea, al final, ¿qué es lo que me interesa esto de debate, compañeros?
valoremos como queramos cada uno de nosotros a este parte personal. Y cada uno tiene derecho de cargarle más piedra al uno y al otro. Eso no puede ser lo que nos divida. Eso es una especie de sentimiento de las tripas que cada uno pues, lo puede manejar como quiera. Pero no utilicemos la diferencia para escoger entre el uno y el otro, que ahí es donde aparece el problema. O sea, si este es un debate medio académico, filosófico, de sensibilidades y de cosas en la valoración del uno y el otro, bueno, ahí no hay problema. El problema es cuando la conclusión que se saca es que como a mí me parece peor el uno que el otro, entonces yo respaldo al uno, o sea, tomo partido en la polarización y me meto en el juego de ellos. Porque si nos metemos en el juego, el polo queda sobrando, pienso. ¿Para qué polo? ¿Ustedes creen que el pueblo raso, la gente del común, la que nos tenemos que ganar, mide estas cosas con los propios electrones? No, las cosas son en general gruesas como son. Entonces de ahí que yo insista tanto, que algunos insistamos tanto en el pueblo. Y sobre esto, claro, hay matices también, pero nos une un poco la idea del mini. Es una manera también esquemática, como son las consignas en política, no son perfectas, ni santistas, ni livistas, ni cruzados. Ahora yo creo que esa es la fórmula que el pueblo tiene que sostener. Y es la única fórmula que nos puede sacar adelante. Es la única fórmula que nos da razón para existir. Es la única fórmula que nos pone a representar un nicho que hay en la sociedad colombiana. En este país, me decía un amigo, es que en toda familia hay su oveja negra. Bueno, los de nosotros son las ovejas negras, que no están ni con el uno ni con el otro. Y esa es la gente que nosotros no podemos perder, ese es nuestro activo, nuestro patrimonio. Con esa gente ganemos a los demás. Pero no perdamos a estos que tenemos aquí. No perdamos a esta gente que tenemos aquí. Yo creo que este análisis, compañeros, que yo estoy haciendo, no voy a decir que sea perfecto, pero yo creo que contiene mucha verdad, contiene mucha realidad, contiene mucho de lo que necesitamos y lo que somos. Ahora entonces me dicen, pero es que eso nos quita la amplitud y la capacidad de trato político. No. Ya les digo que yo acabo de firmar un documento en el Senado con 15 de los otros bancos. Pero vean el documento, ojalá lo vean y ustedes me dirán si ese documento nos sirve. O sea que ahora no está todo lo que yo quisiera decir aquí. No está todo, pero bueno, yo creo que lo que hay nos sirve en la lucha en la que estamos. Y en política hay toda una gente que ganar y hay otros sectores políticos, llamémoslos, no sé cómo llamarlos, alternativos o lo que sea, que ahí están, busquémoslos y trabajemos con ellos. En Colombia, más la mitad de los colombianos no son de ningún partido. No se sienten de ningún partido. Bueno, ahí tenemos un campo inmenso para trabajar y para ganar. No son del pueblo, pero tampoco son de nosotros. Voy a terminar echándoles esta anécdota en lo que tiene que ver con cómo tenemos que ganar espacio. Me lo tengo que un poco hablar de mí, pero me toca. Yo saco, yo diría que casi todos mis votos son de polistas. Pero hay una fracción, ustedes lo saben, de gente que no es del polo, que no se identifica con el polo, pero no dice que yo por usted voto. Porque sus ideas me parece que son las correctas en lo que usted hace. Después de esta anécdota que es bonita para que veamos cómo tenemos un mundo entero que ganar sin renunciar a lo que somos, porque es que aquí la gracia no es crecer sacrificando mis ideas, o sea, ganar asumiendo las ideas del contradictor, pues no es ganar, esa es la suprema derrota. O sea, para Leonidas sería mucho más cómodo irse y reunirse aquí con los que mandan ese departamento y decirles, yo les presento mi nombre, y se lo pelean, ¿o no? Se lo pelean, cualquiera de ellos le ofrece lo que sea a Leonidas para que le sirva de candidato. Pero lo que dice Leonidas, no, yo sí estoy dispuesto a esta batalla, pero con mis ideas. Y dice, voy a hacer una cosa superable, voy a traer todo lo que pueda, pero para nuestras ideas, no es que nos vamos para allá. Entonces les cuento la anécdota. Un día, en mi sede de Bogotá, yo dicté una conferencia, algo parecido a eso. Y cuando terminé se paró un señor. Yo tal vez ese cuento me contaba aquí ya en Bucaramanga. Pero todo el mundo no lo sabe. Y
se paró un señor que va a terminar y el tipo se paró y dijo, ¿sabe qué, senador? Yo soy de derecha. Yo siempre he sido de derecha. Yo dije, bueno, sí, señor. Sí, ¿y qué? Yo no, pero le voy a contar esta historia, senador. Yo un día de casualidad en una vitrina que había un televisor prendido, lo vi a usted hablando y me quedé mirando y yo estuve de acuerdo con lo que usted dijo, con el pedacito que yo. Después estaba en la casa con los amigos y alguien prendió el televisor y usted volvió y salió ahí, yo volví y yo me dije, yo estoy de acuerdo con eso. Y desde ese entonces cada vez que puedo veo sus debates y siempre estoy de acuerdo con usted. Y hoy vengo y lo acabo de oír aquí más de 1 hora y media hablando y otra vez estuve de acuerdo con usted. Entonces, ¿sabe qué, senador? Yo he descubierto que lo que pasa es que yo también soy de izquierda. Entonces, esta es una cosa que es bonita. ¿Cuántos hay que nos odian? No por lo que somos, sino por lo que ellos piensan que somos. ¿O cuántos hay que nos odian porque asumen, digamos, como si fuera nuestro punto de vista el de otras personas que a nombre de la izquierda han hecho cosas que no son? O bueno, por tantas razones. Entonces aquí lo que se trata es de levantar nuestras banderas de claridad, de corrección, de lo que creemos que deben hacer las cosas, de no doblegarnos y de tener paciencia. Y les habla de tener paciencia a uno que no es un muchacho. O sea, la transformación de Colombia es el premio a los pacientes. Aquí el que se desespera termina haciendo cosas indebidas por un lado o por el otro. Este país sí tiene arreglo, este país puede salir adelante, lo podemos sacar adelante. Lo sacamos adelante nosotros, con otra mucha gente, o no lo